Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz y estoy aquí en reemplazo de mi compañera Amal Benotman. Vamos con los titulares. Senegal va a elecciones este domingo. 19 candidatos se disputan el cargo, pero la contienda parece centrarse en dos pesos pesados: el ex primer ministro Amadou Ba, como la carta del presidente Macky Sall, y Bassirou Diomaye Faye, apoyado por el principal líder de la oposición, Ousmane Sonko. La Unión Europea y Egipto firmaron un acuerdo millonario enfocado principalmente en frenar el flujo migratorio que llega hacia territorio europeo desde el país africano, que alberga alrededor de 9 millones de inmigrantes y refugiados y comparte fronteras con Libia, azotada por la guerra, y Sudán y Gaza, donde se desarrollan actualmente dos conflictos. Tenemos análisis. En Níger, la violencia vinculada a la lucha contra grupos yihadistas ha limitado el alcance de los cazadores locales, poniendo cada vez más presión a las comunidades de un país que vive bajo un golpe de Estado y en el que el 13% de la población sufre inseguridad alimentaria. Empezamos en Senegal, que celebra este domingo elecciones presidenciales después de semanas de incertidumbre sobre la fecha de su realización. Son en total 19 candidatos que competirán por el cargo, pero la atención está centrada especialmente en dos de ellos: el ex primer ministro Amadou Ba, la apuesta del oficialismo, y Bassirou Diomaye Faye, respaldado por el líder de la oposición, Ousmane Sonko. Andrés Triviño nos cuenta más. En medio del malestar social, Senegal acude a las urnas para elegir presidente. Elecciones que enfrentan directamente al actual presidente Macky Sall y al líder de la oposición, Ousmane Sonko, a través de sus respectivos delfines. El ex primer ministro Amadou Ba contra Bassirou Faye, otra cara visible de los contrarios al gobierno. Macky Sall ya no es nuestro oponente desde que declaró que ya no es candidato. Lo más grave es su candidato en estas elecciones, Amadou Ba. Senegal estará maldito si él llega a la presidencia. El país no conoce a este hombre. Los senegaleses deberían preguntarse cómo un simple funcionario del gobierno se volvió tan rico. Sonko fue condenado a 2 años de prisión acusado de terrorismo y se le prohibió presentar su candidatura presidencial, mientras que Faye estuvo en la cárcel casi un año enfrentando difamación y otros cargos. Los dos fueron excarcelados el pasado 14 de marzo tras una ley de amnistía promovida por el gobierno central. El año pasado, el presidente Macky Sall, en el poder desde 2012, anunció que no aspiraría a un nuevo mandato. Siempre pensé que mis oponentes eran aventureros. Tuve mis dudas por un tiempo. Ahora estoy convencido de que no podrían gobernar Senegal ni siquiera durante 2 días. Están totalmente perdidos y es por eso que estoy tomando una posición de pie para que nuestro país pueda continuar su rumbo. Originalmente las elecciones estaban programadas para el 25 de febrero, pero tras varios reveses y una amenaza de cancelación, finalmente se fijó el 24 de marzo, fecha en la que 19 candidatos compiten por el cargo, entre ellos Anta Babacar como la única candidata mujer de estas elecciones. Se trata de unos comicios que buscan regresar la calma luego de 3 años de violentas protestas. Vamos al norte del continente. Egipto y la Unión Europea elevaron su relación a una asociación estratégica tras firmar un acuerdo de 7.400 millones de euros para apoyar la tambaleante economía egipcia que ha llevado a un creciente número de personas a migrar. Y es precisamente uno de los objetivos de dicho acuerdo: frenar el flujo migratorio hacia la zona euro. Egipto cerró en gran medida la migración irregular desde su costa norte en 2016, pero más recientemente ha habido un aumento de egipcios que intentan cruzar a Europa a través de Libia. Al mismo tiempo, alberga alrededor de 9 millones de inmigrantes y refugiados, incluidos 4 millones provenientes de la vecina Sudán. Egipto se ubica en un vecindario complicado. Comparte fronteras al occidente con Libia, devastada por 2 grandes conflictos. Al sur está Sudán, donde se libra una guerra entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, y al nororiente se encuentra Gaza, azotada por la operación militar de Israel contra Hamas. Para analizar este tema, saludamos en Madrid, España, a Hugo Pereira. Él es analista político y experto en relaciones internacionales. Hugo, bienvenido a África 7 días. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo Egipto se ha visto perjudicado por estos 2 frentes de guerra? Bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente Egipto, que ya de por sí, evidentemente todo lo que viene siendo también el norte de África está teniendo problemas migratorios, ahora
pues con la guerra en ciernes, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente en Gaza, con la ofensiva de Hamas, estamos viendo cómo el flujo migratorio se está incrementando hacia Egipto, por tanto, haciendo que el país, pues evidentemente, se masifique con migración, con inmigrantes en este caso, podemos hablar también hasta de refugiados, ¿no? Por esa ofensiva, por esa guerra que está en ciernes, por tanto, potenciando ese problema que ya de por sí existía, ¿no? Lo que está conllevando también que el problema se esté exportando, ¿no? a otros países, en este caso también de la Unión Europea. Ahora, no solamente son migrantes de los países vecinos, sino que 1.5 millones de sirios se han desplazado hacia Egipto, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. ¿Por qué han decidido llegar hasta allí? Bueno, pues en parte también, pues también hay que entender, ¿no? Que dentro de del tema del flujo migratorio y, por tanto, de la migración, también, para empezar, hay mucho, que esto es una de las cuestiones, ¿no? Que se está tratando también entre la Unión Europea y Egipto, hay mucho tráfico de personas, ¿no? Es decir, que facilitan también, pues, el acceso a Egipto, ¿no? Es decir, a través, bueno, pues que no le queda más remedio, a través del tráfico de personas, que es, insisto, uno de los obstáculos, uno de los frentes, ¿no? Que quiere combatir también la Unión Europea con esos acuerdos que se está llevando a cabo ahora en términos de migración con Egipto. Más allá de eso también, pues evidentemente son las oportunidades, ¿no? que se pueden encontrar en Egipto, que son mayores a las que se pueden encontrar en otros lugares que, si bien están más cerca, ¿no? de esos lugares fronterizos con Gaza, y también, por tanto, lo que están, como decíamos, en la región, ¿no? de Egipto, pero también son las oportunidades. Pero también, insisto, es muy relevante el problema de tráfico de personas, que no es ajeno también a la condición de refugiados, en este caso, que podríamos hablar, ya que escapan, ya que se van de una zona en conflicto. Ahora, este último acuerdo sigue a otros que la Unión Europea ha sellado, por ejemplo, con Libia, con Túnez y Mauritania, para frenar el flujo de inmigrantes irregulares a través del mar Mediterráneo. ¿Ha tenido estos pactos el efecto deseado? Bueno, se está implementando, estamos viendo que zonas, digamos, de África están adquiriendo un desarrollo fundamental, ¿no? Es decir, un desarrollo sustancial. Insisto, se han implementado, evidentemente, poco a poco, de forma muy paulatina. Todavía estamos hablando del plan Metei, no se ha cerrado en estos días, con lo cual está funcionando, se está viendo, pero de forma muy paulatina, muy poco a poco. Si bien es cierto que el crecimiento actual que estamos viendo en África está llevando incluso a que diversos países, ¿no? del continente africano sean vistos incluso como lugares potencialmente para inversores, ¿no? para poder invertir en sus lugares. Creo que es evidente que en los últimos años se ha llevado a cabo un desarrollo sustancial importante, ¿no? de África. Y ahora, con estos planes, máxime también en este contexto, como hablábamos, de conflicto, ¿no? Ante la ofensiva de Hamas en Gaza, pues evidentemente ahora se están potenciando todavía más. Ese es el objetivo, ¿no? de la Unión Europea, además de, evidentemente, lo que está de base, lo que subyace, es reducir ese flujo migratorio, que también afecta, evidentemente, a países de la Unión Europea, puesto que llegan en ocasiones en masa, ¿no? Esa inmigración irregular que se le denomina. Hugo, finalmente, ¿qué podemos decir de las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos que dicen que la Unión Europea está entregando dinero a líderes autoritarios? Claro, es que aquí entramos al final de un problema moral, ¿no? Es decir, parece que la única posibilidad para poder frenar o para poder contener al menos ese tráfico migratorio, pues evidentemente es negociar o entregar dinero, como estamos hablando en este caso, a regímenes que son, desde luego, de todo menos democráticos, ¿no? Es decir, a regímenes en donde los derechos fundamentales de los seres humanos pues no están al orden del día. Pero claro, es eso o continuar con el problema de la migración, o al menos no intentar solventarlo o no intentar contenerlo, ¿no? Parece que es la única opción, por tanto, negociar al final con estos regímenes. Se está viendo, por tanto, por parte de la Unión Europea, por tanto, por parte de múltiples Estados miembros, por parte también de la Comisión Europea, como al final no les queda más, digamos, alternativa que negociar con estos regímenes, que evidentemente pues los derechos humanos pues no están al orden del día. Pero insisto, es eso, o seguir, por ejemplo, potenciando ese tráfico por parte de sus países, me refiero, ese tráfico de personas que acaban en muchos casos con la vida de tantos migrantes. Hugo, gracias por este análisis aquí en África 7 días. Muchas gracias, un placer, gracias.
Cambiamos de tema. La caza como fuente de alimentos es una actividad tradicional en la región del Sahel de África Occidental y en Níger quienes se dedican a ello están teniendo dificultades en medio del aumento de la inseguridad. Según la ONG ACLED, que hace seguimiento a conflictos armados, la situación ha empeorado en los últimos meses con un aumento de los ataques de grupos islamistas desde que una junta militar derrocó al presidente Mohamed Bazoum en julio pasado. Por ello, los cazadores están perdiendo cada vez más terreno y su movilidad se ha visto restringida por las medidas de seguridad, poniendo presión a las comunidades de un país donde el 13% sufre inseguridad alimentaria. Cazadores locales cuentan cómo solían llevar a caza varias especies de aves o liebres, pero hoy, al visitar los sitios autorizados para la caza, ya no encuentran nada. Antes nos topábamos con una gran variedad de animales de caza, ardillas, conejos, gallinas de Guinea. Debido a la inseguridad ya no podemos cazar en estas zonas. Hoy en día no tenemos muchas opciones. La prueba es que la caza no ha sido buena. Personalmente solía volver a casa con más de 10 piezas de caza, unas 5, pero ahora hay otros que hacen de 3 a 4 cacerías y regresan a casa con las manos vacías. La carne de caza se puede encontrar en otro lugar, pero no podemos ir más allá por la inseguridad. Hasta aquí este episodio de África 7 días. Recuerde que si quiere repetir este u otro capítulo de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.